Vamos a hablar entonces ahora de los parasimpático-miméticos, ¿ya? Parasimpático-miméticos, son los agonistas colinérgicos. Muy bien, entonces hemos dicho que a nivel de los receptores muscarínicos lo que va a pasar es una activación de la fosfolipasa C, y esta fosfolipasa C a la larga va a llevar a una activación del retículo endoplasmático. Entonces todo esto de acá es mecanismo de proteína G, y por lo tanto va a liberar el calcio y permitir la contracción del músculo liso y la secreción. Ese es el mecanismo final de respuesta, ¿sí? Acá tenemos lo mismo, receptor M3, acá tenemos a la proteína G. La proteína G va a sintetizar fosfolipasa C, inositol trifosfato es uno de los caminos, y el inositol trifosfato va a favorecer también el aumento de calcio, ¿no? Lo que va a llevar a la contracción del músculo liso, o el calcio también, como les dije, es importante para activar vesículas de secreción, ¿no? Aumentar la secreción de las glándulas. A nivel de M2 y M4 también tenemos efectos, ¿no? A nivel de proteína G, por un lado puede inhibir a la adenisiclasa, y esto de acá va a dar una disminución de la frecuencia, acá está cronotropismo, disminución de la conductibilidad y la disminución de la fuerza de contracción, ¿ya? Inotropismo negativo. Ya, entonces, en parasimpático mimético, otra vez vamos a ver cuáles son acción directa, cuáles son acción indirecta, como les dije, ¿no? Los de acción directa, ¿ya? Los de acción directa, tenemos ahí pues a la base, que es la acetilcolina. Ésteres de colina, ahí tenemos a la acetilcolina, tenemos al carbacol, al betanecol, ¿ya? Acetilcolina, metacolina, carbacol y betanecol. Y tenemos también a los llamados alcaloides naturales. Los alcaloides naturales también van a actuar a nivel directo, a nivel de los receptores. Y acá tenemos fundamentalmente a la pilocarpina, ¿ya? A la pilocarpina. Estos son los de acción directa, ¿ya? Entonces acá tenemos a los más importantes. Miren ustedes, esta es la fórmula estructural de la acetilcolina. La metacolina, como ustedes pueden ver, es muy similar, solamente que le han añadido un radical carboxilo, y eso es lo que sucede generalmente, ¿ya? El carbacol, el betanecol, y acá tenemos, por ejemplo, los alcaloides, ¿no? Como la pilocarpina, ¿ya? Los alcaloides. Entonces, estos de acá se llaman agonistas colinérgicos. Muy bien. Estos de acá, por ejemplo, ¿no? De los de acción directa, la acetilcolina obviamente va a activar a todos los receptores, tanto muscarínico como nicotínico, ¿no? El carbacol, la metacolina, y otros van a actuar solamente a nivel de los receptores muscarínicos. Por ejemplo, el betanecol o la pilocarpina, ¿ya? Eso también es otra manera de clasificarlos. Cuáles actúan a nivel mixto y cuáles actúan a nivel muscarínico. Muy bien. Acá tenemos las propiedades más importantes. Acá tenemos a la acetilcolina. ¿Para qué uso la acetilcolina? La verdad es que no lo uso. ¿Por qué, doctor? Porque es una droga que mayormente existe en el sistema nervioso central, pero que tiene una vida media muy corta. No me sirve la acetilcolina, ¿eh? La acetilcolina no me sirve, más que todo para experimentación. Betanecol. ¿Para qué me sirve? Este betanecol va a favorecer la actividad muscarínica. Por lo tanto, me puede ayudar a favorecer o tratar el hilio adinámico, ¿sí? El hilio adinámico. ¿Se acuerdan que les había dicho que el intestino necesita activación colinérgica para poder hacer sus movimientos peristálticos? Cuando un paciente, como dice bien claro, postoperatorio o de manera neurogénica hace una parálisis del intestino, o sea, el intestino se queda, ¿no?, sin peristaltismo, ¿qué pasa? La persona se empieza a obstruir y el paciente se empieza a embalonar, ¿no? Porque el intestino se empieza a distender, no es que no se mueve. Para estos pacientes se puede usar betanecol para aumentar el peristaltismo y bajar la obstrucción. Paciente con retención urinaria también, ¿no? Acuérdense ustedes que los colinérgicos lo que van a hacer es favorecer la orina, ¿sí? Van a contraer el músculo detrusor y van a relajar el trígono. Entonces, por lo tanto, si un paciente sufre de retención urinaria, ¿sí?, no puede orinar, entonces le puedo dar también betanecol. La metacolina es usada para diagnosticar hiperreactividad bronquial, lo que no es un fármaco, más que todo una prueba para ver si el paciente me hace broncoespasmo, ¿sí? Y la pilocarpina sí lo uso. La pilocarpina sí lo uso como tratamiento para el glaucoma,
¿sí? Tratamiento del glaucoma. ¿Ya? Paciente en el cual hay un problema a nivel ocular y este fármaco le puede ayudar. Y voy a preguntarles algo para que, ¿no? Para que luego lo voy a explicar, para que quede claro. Yo utilizo, ¿se acuerdan ustedes cuando vimos los adrenérgicos? ¿Qué utilizaba yo para el glaucoma? ¿Se acuerdan? Todos son gotas, ¿sabes? Son gotitas. O sea, todo esto de acá son en forma de gotas, que el paciente se lo va a poner a luego. ¿Cómo se llama? No, el prasucin es para la próstata. Timolol. ¿Perdón? ¿Qué es el timolol? A ver, pero justamente vamos a ver, ¿qué es el timolol? ¿El timolol qué era? ¿Era un agonista o un antagonista adrenérgico? El timolol era un antagonista, ¿sí? Colinérgico. Perdón, adrenérgico. Entonces por eso digamos que acá la pilocarpina, que es un agonista colinérgico, va a hacer la misma función, ¿sí? Entonces, por eso va a ser utilizado en el glaucoma. Claro, el timolol puede ocasionar hipotensión, ¿sí? Podría ocasionar hipotensión o broncoespasmo, ¿no? Broncoespasmo puede ocasionar el timolol, ¿no? Es uno de los efectos adversos que se puede deducir simplemente. ¿Ya? Pero lo importante, como les digo acá, es que sepan ustedes que la pilocarpina, entonces al ser agonista colinérgico, también lo puedo usar para el tratamiento de glaucoma. ¿Ya ven qué fácil es así cuando asociamos? ¿Sí? Ah, ya, como es un antagonista colinérgico, entonces me busco un agonista colinérgico, que es el opuesto, ¿verdad? Entonces así más o menos me recuerdo varias cosas, ¿no? Ya no necesito memorizarme todos los fármacos, ¿no? También se usa la pilocarpina en el tratamiento del glaucoma. Muy bien, acá tenemos a los mismos fármacos, acá tenemos a la pilocarpina. Miren ustedes, ¿no? Miren ustedes cómo, por ejemplo, la acetilcolina puede tener un efecto a nivel ocular, obviamente, pero es poco, ¿sí? Por eso hay fármacos que tienen más efecto a nivel ocular. Acá tenemos a la pilocarpina, por ejemplo, ¿sí? Algunos fármacos tendrán más efecto a nivel de la vejiga urinaria, por eso los uso más que todo en el tratamiento de incontinencia, perdón, de retención urinaria, por ejemplo, ¿sí? La acetilcolina, como ustedes pueden ver, tiene actuación a nivel de todos, obviamente, porque es la acetilcolina. Y si ustedes se dan cuenta, tiene también a nivel de nicotínica, ¿sí? ¿Ustedes ven que la pilocarpina tiene nivel nicotínico? Ninguno, ¿no? No tiene ninguna función. Perfecto, eso es lo que me conviene, porque yo quiero la pilocarpina solamente para el uso ocular. ¿Ya? Por eso les digo, entonces, esta variación de los fármacos lo hace importante para ver qué fármaco le voy a dar a cada paciente. Ya, doctor, esos son los parasimpático-miméticos directos. ¿Qué eran los directos? Acuérdense ustedes que también estudiamos en la adrenérgico. Directo quiere decir que se une directamente al receptor, ¿sí? O sea, esa sustancia se une al receptor. Pero ahora vamos a ver otros que son los llamados de acción indirecta, y en este caso sus sinónimos son inhibidores de la acetilcolinesterasa, ¿sí? Pregunta, ¿esos de acá se van a unir al receptor colinérgico? No se unen. ¿Qué van a hacer? Van a inhibir a la enzima que habíamos hablado, que se llamaba acetilcolinesterasa. ¿Qué hacía esta enzima? Dijimos que esta enzima lo que hacía era inhibir o destruir a la acetilcolina. Por lo tanto, si la vamos a inhibir a esta enzima, va a haber más acetilcolina y más acción. Por eso les dije que ustedes recuérdense que al final fuera como si fueran unos agonistas colinérgicos, ¿ya? No son agonistas colinérgicos de por sí, pero sí, ok, tienen la misma función y los puedo memorizar así, parasimpático mimético. Estos de acá entonces van a inhibir a la acetilcolinesterasa. Tenemos a los llamados reversibles y a los irreversibles. Los reversibles obviamente van a ser los fármacos, porque ni modo que yo le voy a dar a un paciente algo irreversible que lo dura para toda la vida, ¿verdad? Acá está la fisostigmina, la neostigmina, la piridostigmina, el edrofonio y otros. Y los irreversibles, miren, acá tenemos al ecotiofato y a los insecticidas. Obviamente eso no es para el paciente, pero han sido sintetizados para ayudar a las plantas, ¿verdad? ¿Sí? Las plantas, por eso dicen, que orgánico, alimento. ¿Qué es un alimento orgánico supuestamente actualmente, ¿no? Que está de moda. ¿Qué es? Supuestamente un alimento que no tiene contacto con insecticidas, ¿no? Que ha sido creado de manera natural. Pero a nivel industrial, ¿qué hacen las empresas? Dicen, ¿no? O sea, si no le ponemos insecticidas, ¿qué va a pasar? Plaga, ¿no? Yo he gastado millones en crear un montón de trigo, viene la plaga
todas mueren, no voy a perder. ¿Qué hago? Pongo insecticida. Y esos insecticidas, que van justamente para los insectos y para las bacterias, tienen componente órgano fosforado. Y este órgano fosforado, pues los va a matar, ¿no? Es un insecticida que obviamente va a interrumpir y los va a asesinar, ¿no? Entonces estos insectos van a fallecer, pero también puede haber contaminaciones en humanos, como ahora vamos a ver, ¿sí? Un tipo de intoxicación importante. Muy bien, acá tenemos algunos de estos, ¿sí? A ver, vamos a ver. Esta es la acetilcolina. Y acá tenemos las acetilcolinesterasas. Vamos a terminar un poco a revisar entonces la acetilcolina, ¿sí? La acetilcolina, que hemos hablado, a nivel cardiovascular dijimos, los vasos sanguíneos carecen, ¿sí? A nivel de vasoconstricción no pasa nada, no va a tener ningún efecto. Los ventrículos tienen, pero bien poco, ¿no? Más que todo reaccionan al adrenérgico, entonces la verdad es que no tiene tanto utilidad aquí. A nivel, la acetilcolina cardiovascular pueden lograr con dosis bajas, ¿sí? Vasodilatación y taquicardia de tipo refleja, pero a dosis mayores obviamente lo que va a hacer es el efecto que nosotros esperamos, ¿no? Cronotropismo, dromotropismo e inotropismo negativo, ¿ya? Acá me baja. Esta es una taquicardia refleja, pero cuando sea dosis mayores ya tiene un efecto negativo, ¿sí? A nivel cardiovascular entonces pueden producir vasodilatación, van a disminuir la frecuencia cardíaca, van a disminuir la velocidad de conducción, eso se llama dromotropismo negativo, y disminuir la fuerza de contracción, inotropismo negativo. A nivel gastrointestinal, ¿qué va a hacer la acetilcolina? Aumenta la competencia del cardias. ¿Qué es el cardias? A ver, ¿se acuerdan? La unión del esófago con el estómago. Y cuando yo hablo aumenta la competencia, quiere decir que ese cardias va a estar más cerrado, ¿ya? Es competencia, ¿no? Sí, ¿qué hablamos cuando decimos incompetencia? Que se abre, porque no cumple su función, ¿ya? Aumenta la competencia del cardias, ¿qué más? Aumenta el tono y amplitud de las contracciones, ¿ya? Y va a relajar los esfínteres. ¿Qué más hace? A nivel gastrointestinal, hemos dicho, aumenta la actividad secretoria gástrica, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? O sea, todo lo que tiene que ver con aumentar la secreción, ya sea del estómago, del páncreas o de la saliva, todo eso de ahí favorece la acetilcolina. A nivel respiratorio dijimos, aumenta también las secreciones, ¿sí? Aumenta las secreciones, la flema, todo eso de ahí también aumenta. Por eso, si damos nosotros un anticolinérgico, vamos a causar disminución de las secreciones, ¿sí? Esos pacientes que tienen, por ejemplo, fibrosis pulmonar, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, cuya característica es cada rato toser, ¿no? Flema, asmático tipo, ya, acá le puede dar un poco un anticolinérgico porque va a disminuir las secreciones bronquiales, ¿sí? Y además también va a ocasionar broncoconstricción, esto de acá va a ser la acetilcolina, ¿ya? A nivel genitourinario aumenta el peristaltismo ureteral, ya dije que va a contraer el músculo etrusor y va a relajar el trígono y el esfínter vesical, ¿no? De una manera que estimula la micción, ¿no? ¿Sí? Estimula la micción. A nivel exocrino también va a estimular la secreción de las glándulas de las lacrimales, traqueobronquiales, salivales, digestivas e incluso las sudoríparas, ¿ya? Todo esto va a ser la acetilcolina. En el ojo hemos dicho va a ser miosis, ¿sí? Miosis, y también va a causar disminución de la presión intraocular. La miosis lo que va a ocasionar, o sea, al realizar miosis vamos a disminuir la presión intraocular y por eso se usa en el tratamiento de glaucoma. Por eso, porque el efecto colinérgico es disminuir la presión intraocular, ¿ya? La metacolina hemos dicho. La metacolina es selectiva y de mayor duración, tiene una hidrólisis lenta por la acetilcolinesterasa, lo que la hace un poco más resistente. El carbacol, que hemos hablado, ¿sí? Ese carbacol tiene efecto de predominio nicotínico, tiene mayor efecto gastrointestinal y urinario. Por eso hemos dicho que podía servir en pacientes con disfunción urinaria, ¿no? ¿Se acuerdan los pacientes que decían retención? Le podíamos dar carbacol.
El betanecol también es un agonista con mayor efecto gastrointestinal y urinario y tiene obviamente un efecto muscarínico. Su característica es que tiene una duración mucho más prolongada y no es hidrolizada por la acetilcolinesterasa. ¿Ya ven? ¿Se dan cuenta? Entonces algunos fármacos han sido sintetizados, han sido manipulados, han sido variados, les han agregado un radical, etcétera, para que no sean, por ejemplo, hidrolizados por la acetilcolinesterasa. ¿Sí? O sea, tiene la función de la acetilcolina, pero no es degradada como la acetilcolina, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se hace, lo que los químicos hacen para poder, pues, crear nuevos fármacos, ¿no? Acá tenemos el betanecol, aumenta la contracción vesical, como hemos dicho, ¿sí? En pacientes que no pueden orinar. Carbacol, además de eso, también podría usarse como agente miótico. Y la metacolina hemos dicho que se sirve para una prueba de hiperreactividad bronquial. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué más tenemos? Los usos de los ésteres de colina. Los ésteres de colina pueden estimular el tracto gastrointestinal, estimular el tracto urinario, tratamiento de glaucoma, prueba de la secretina también y confirma diagnóstico por intoxicación con antimuscarínicos, ¿no? Claro, si yo me intoxico con antimuscarínicos, si yo le doy un éster de colina, pues va a favorecer la respuesta, ¿sí? Los alcaloides colinomiméticos, tenemos acá a los alcaloides. Los alcaloides dijimos, los más importantes, ¿cuáles eran? Pilocarpina, ¿sí? Pilocarpina es un alcaloide natural, tenemos la muscarina también, el muscar, colina, y tenemos otros más raros como la oxotremorina, que son de tipo sintético. ¿Ya? Eso acá sí no usamos, acá mayormente que se acuerden de la pilocarpina, ¿ya? ¿Qué hacen estos alcaloides colinomiméticos? Pueden ocasionar miosis hasta 24 horas, ¿ya? Miosis hasta 24 horas. Tienen duración larga, ¿verdad? Entonces, por eso va a servir para el tratamiento de glaucoma. Gastrointestinal, aumentan el tono y motilidad intestinal. A nivel de respiratorio producen broncoconstricción y disminuyen la capacidad vital. A nivel genitourinario aumentan el tono y motilidad de los uréteres y de la vejiga. A nivel de las glándulas exocrinas obviamente van a aumentar, ¿no? Van a aumentar las secreciones. ¿Qué significa diaforesis, chicos? Sudoración, muy bien. Eso es un término de semiología, ¿no? Cuando ustedes lleven medicina interna, semiología, van a decir diaforesis y cialorrea, salivación, ¿sí? Esos términos les van a enseñar cuando ustedes lleven clínica, cuando vayan a un hospital, vean pacientes, esos signos tienen su nombre, pues, ¿no? Técnico, ¿no? Así como los ingenieros tienen sus nombres técnicos, ya los médicos también tenemos nombres técnicos, ¿ya? Van a aprender ustedes. Entonces, ustedes no van a decir, doctor, el paciente está sudando, el paciente está con diaforesis, ¿no? Presenta cialorrea, ¿qué quiere decir? Que saliva demasiado, ¿sí? Broncorrea, por ejemplo, pues es obviamente aumento de secreciones bronquiales, ¿no? Broncorrea, ¿sí? A nivel cardiovascular puede causar hipotensión arterial, bradicardia y a nivel del sistema nervioso estimulación cortical, ¿sí? Entonces, como ustedes ven, ¿no? Ya ustedes están comprendiendo más que todo cómo funciona el sistema colinérgico. Ya saben, como les dije en la clase de farmacocinética, por qué entonces fabricamos a veces gotas, ¿sí? Porque ¿qué pasaría si le damos a ese paciente la pilocarpina oral o en pastilla? ¿No? Ocasionaría todos estos efectos adversos, ¿no? Por eso administro en gotas para que el efecto sea local. Muy bien. ¿Cómo se llama el efecto cuando da todo el cuerpo? Efecto sistémico. Muy bien, ¿ya? Entonces, por eso hacemos esto. Me sirve para el tratamiento de glaucoma, tratamiento de la sequedad del ojo, también porque aumenta la secreción, reversión del efecto hemidrático o tratamiento de adherencias entre... Adherencias quiere decir uniones así tipo de cirugía, ¿no? Eso lo voy a llamar más específico, ¿sí? Muy bien. Ya hemos repasado entonces a los alcaloides, en otras palabras, a los agonistas directos, ¿sí? A los agonistas directos, acá están las funciones más importantes de cada uno. Y ahora vamos a dar un poco de los inhibidores indirectos, ¿ya? Que son los de inhibidores de la acetilcolinesterasa. ¿Ya? Acá hay algunas funciones importantes, ¿no? Esos de acá, como les digo, se van a comportar como unos colinomiméticos, ¿sí? Colinérgicos, van a favorecer el sistema colinérgico. Y acá vamos a tener, por ejemplo, al hedrofonio. ¿Ya? El hedrofonio lo que va a hacer es un agonista, es un inhibidor de la acetilcolinesterasa y va a tener un favor agonista mayormente nicotínico, ¿sí? Nicotínico. Lo que va a hacer es favorecer la contracción muscular.
Por lo tanto, va a ser utilizado en el diagnóstico de miastenia gravis, usado para diferenciar miastenia de crisis colinérgica. Y la fisostigmina es una amina de tipo terciaria que también va a ser utilizada en el tratamiento por el glaucoma y también obviamente en el tratamiento de miastenia, ¿sí? Antídoto también en sobredosis por atropina. La neostigmina y la piriostigmina tienen mayor uso para tratamiento de miastenia. Muy bien. Y también me puede ayudar en la retención urinaria o en el ilio, ya les dije que es la obstrucción intestinal. Esta es una amina de tipo cuaternaria, que no suele entrar en el sistema nervioso central, ¿ya? Por eso se usa más que todo en la miastenia. Este de acá no se usa tanto, ¿verdad? ¿Ya? El donepezilo, ¿para qué me sirve? Este de acá se ingresa al sistema nervioso. Por lo tanto, me puede servir en el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer. Sí, les dije en verdad que la enfermedad de Alzheimer está relacionada con la acetilcolina, la pérdida de neuronas, ¿sí? Y la pérdida de acetilcolina. Si le damos al abuelito donepezilo, puede ser que ese donepezilo favorezca la liberación, la disponibilidad de acetilcolina, y por lo tanto el abuelito se va a recordar más, ¿ya? No les digo que le dan la pastilla y de pronto la memoria la recupera, pero puede favorecer un poco la transmisión nerviosa y ayuda en el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer, ¿ya? El donepezilo. Muy bien, y los órganos fosforados, ya hemos dicho pues que lamentablemente tienen acción irreversible, ¿no? Por lo tanto son los más poderosos, los más asesinos, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué hacen estos? Se usan como insecticidas o como gas nervioso incluso, ¿no? Y en alguna guerra habrán utilizado ese tipo de gases, por ejemplo, ¿sí? Muy bien. Quiero explicarles en qué consiste la miastenia para que me comprendan un poquito. Ya, esto es lo mismo. No hemos hablado de los receptores tiroides nicotínicos, ¿ya? Pero mayormente hablando de acá de los muscarínicos, hemos dicho el betanecol, que activa principalmente M1, M2 y M3. Lo utilizamos, como les digo, para el tratamiento del ilio y para la retención urinaria, ¿sí? A ver, y si yo tengo un paciente que al contrario, o sea, este paciente que no orina, se llama retención urinaria, ¿sí? Pero si tengo un paciente que más bien orina cada rato, ¿qué le voy a dar? Un antimuscarínico, ¿sí? Claro, hay pacientes que no, más bien cada rato se les va la orina, se llama incontinencia urinaria. Incontinencia urinaria, ¿qué le voy a dar? Pues un anticolinérgico, que no lo hemos estudiado, pero ya ustedes ya saben, ¿ya? De esa manera se relaciona. La pilocarpina, doctor, ya le dije que la pilocarpina va a ser utilizada en el tratamiento sobre todo de glaucoma. Y también puede usar en el síndrome de Sjögren, que es una enfermedad en la cual justamente la persona tiene disminución de la secreción. Muy bien. Ahora vamos a ver los inhibidores de la acetilcolinesterasa. Los inhibidores de la acetilcolinesterasa, ¿qué causan? Obviamente van a causar todo lo que causa un colinérgico. Miosis, visión borrosa, hiperemia conjuntival, quiere decir que se pone un poco rojo, dificultad de acomodación. ¿Qué más, doctor? Broncorrea, puede darse o disnea. A nivel gastrointestinal, pues puede ocasionar diarrea más bien, ¿no? ¿Sí? Va a darse aleorrea porque va a aumentar las secreciones, puede dar un poco de cólicos. ¿Por qué puede dar cólico, digamos, un colinérgico? A ver, ¿qué se les ocurre? ¿Por qué un colinérgico podría dar cólicos? Porque el incremento del peristaltismo causa dolor, tipo cólico, ¿sí? El dolor puede ser de muchos tipos, ya puede haber dolor neuropático cuando el daño es un nervio, dolor traumático cuando te dan un golpe o te mutilan, pero hay un dolor que es el dolor cólico, ¿no? ¿Por qué una persona con diarrea tiene dolor? Porque hay tanto, digamos, movimiento, porque el intestino pues falla, ¿no? La infección hace que el intestino falle, entonces el intestino se contrae demasiado, ¿sí? Entonces lo que duele no es que una bacteria o la presión del estómago, lo que duele es la contracción, ¿sí? del intestino. ¿Por qué duele una vesícula biliar? ¿No? Una vesícula, un cálculo vesicular. ¿Porque el cálculo está ahí presionando la pared? No, porque el cálculo obstruye la pared y la vesícula empieza a contraerse, ¿no? Obstruye el cálculo, la vesícula se contrae para tratar de sacar la bilis y eso es el dolor. Por eso entonces, si yo le doy un colinérgico, puedo incrementar el peristaltismo y ese peristaltismo me puede dar un poco de dolor, ¿no? Un poco un dolor obviamente leve, ¿no? Otra vez, si tenemos un paciente que tiene un dolor de tipo cólico, ¿qué le vamos a dar? Un antimuscarínico. ¿Ya? Muy bien.
¿Qué más causa? Bradicardia, hemos dicho hipotensión, micción involuntaria y sudoración o diafores. ¿Qué más? A nivel de una cefalea, hipertensión refleja solamente, hipertensión refleja, mareo también, ¿no? Puede dar. A nivel del sistema musculoesquelético, ¿ya qué pasa? O sea, si bien es cierto, la parte nicotínica, ¿no? Esos son los efectos nicotínicos, ¿ya? ¿No? Esos son efectos nicotínicos. Si bien es cierto, la acetilcolina va a favorecer la transmisión nerviosa muscular, ¿no? Si yo le bloqueo la acetilcolina, ¿qué va a pasar con la persona? Se cae, ¿sí? No tiene bueno. Pero si le doy demasiado, también va a ocasionar algo similar, ¿ya? O sea, si yo me paso de acetilcolina demasiado, pues el paciente va a tener fatiga, ¿sí? Fasciculaciones, o sea, movimientos incontrolados sin que la persona quiera, y obviamente eso de acá a la larga va a dar debilidad, porque una persona puede estar las 24 horas contrayendo, ¿no? Entonces también ambos extremos me pueden causar problemas de parálisis, ¿sí? ¿Qué más? A nivel del sistema nervioso central, bueno, puede darle ansiedad, dolor de cabeza, confusiones, ataxias, somnolencias, convulsiones, etc. Acá están los principales inhibidores de la acetilcolinesterasa. Miren, también le llaman simplemente anticolinesterasas, ¿sí? Tienen varios nombres, ¿no? Acá tenemos un montón de nombres. Les pueden llamar anticolinesterasa. Le pueden llamar inhibidores de la acetilcolinesterasa. También les pueden llamar, como les digo, parasimpático, miméticos, y también les podrían decir agonistas colinérgicos, ¿sí? Aunque no propios. Pero miren todos esos nombres que tienen que recordar. Ya. ¿Pero? ¿Todos qué? O sea, como te digo, anticolinesterasa con inhibidores de acetilcolinesterasa son sinónimos absolutos. Con parasimpáticos y miméticos también, pero con agonista ya no, porque el agonista es el que se une al receptor. O sea, porque ese no se une, lo que hace es disminuir una enzima y favorece la acción de la acetilcolina. Pero podemos considerar los sinónimos en el sentido de saber los efectos que tienen, ¿no? Para no confundirnos, para decir todo esto de acá favorece el sistema acetilcolina, ¿ya? Muy bien. La fisostigmina, acá tenemos a la fisostigmina. A la neostigmina, ¿sí? Que dijimos que lo usamos en la neostenia, piridostigmina. Acá está el famoso donepecilo, que dijimos que lo usamos en el Alzheimer. Doctor, el hidrofonio, mira, el hidrofonio en verdad, como te digo, se usa en la prueba diagnóstica de la miastenia, pero tiene el mismo efecto que estos. Lo que pasa es que este tiene un efecto recontra rápido, de minutos, ¿no? Entonces, si yo quiero hacer una prueba diagnóstica, solamente lo voy a utilizar por cierto tiempo, obviamente, ¿no? Claro. Es como si yo utilizo una gota para, por ejemplo, quiero ocasionar midriasis, ¿ya? Quiero ocasionar midriasis para ver un fondo de ojo. Para que el oftalmólogo, cuando ve a un paciente y quiere ver el fondo de ojo, tiene que hacer midriasis, ¿no? Le hace midriasis y de ahí entra con su aparatito, que es el oftalmoscopio, y mira por dentro de la pupila y ve el fondo del ojo, ¿sí? Y entonces, esa midriasis que yo quiero hacer, obviamente va a ser una midriasis temporal, ¿sí? Porque solamente quiero ver el ojo un rato nada más, ¿está bien? ¿Para qué voy a ocasionar una midriasis que le dure un día entero si solamente quiero examinar el fondo de ojo y luego el paciente tiene que irse a su casa bien? ¿No? Porque la midriasis hace que te desacomode la vista, ves borroso, obviamente, ¿sí? Igualito acá, el hidrofonio me sirve para hacer el diagnóstico de miastenia, entonces, pero solamente me vale unos minutos, me dura unos minutos. Haces el test y listo, el paciente ya muere, ¿no? En cambio, si yo quiero una respuesta más larga, voy a utilizar la neostigmina y la piridostigmina, que tienen probablemente un tiempo de vida media mayor. Claro, pues si yo quiero darle a una persona un tratamiento que le dure todo el día, pues ya no le voy a dar hidrofonio, obviamente, le voy a utilizar esos dos. ¿Ya? Entonces por eso les digo, por eso es tan importante que ustedes sepan esos conceptos de farmacocinética de tiempo de vida media, ¿no? Cuándo utilizo uno, cuándo utilizo otro. Ya, este cuadrito bien bonito me va a explicar los efectos de la miastenia grave. Acá les he traído este cuadro para que ustedes vean, ¿no? Sepan un poco, ¿ya? Esto de acá es clínica, pero tienen que saberlo, porque si no al final, ¿para qué les enseño, no? La miastenia gravis. Ya, así es una enfermedad neurológica. Ya ustedes la van a estudiar en neurología, cuando lleven neurología. La principal característica es la tosis. Tosis también es otro nombre complejo, otro nombre, ¿no?, que ustedes van a aprender en medicina interna. Tosis es caída de párpado, ¿ya? Esto de acá es tosis. Entonces, la persona se le cae el párpado, ¿por qué? Porque tiene un problema a nivel colinérgico, o sea, no puede transmitir el movimiento. Pérdida de fuerza muscular, el párpado se le cae, ¿está bien? ¿Qué pasa? Entonces, luego yo le hago la prueba acá de hidrofonio.
le pongo hidrofonio en gotas y el paciente puede abrir bien los ojos, ¿no? O sea, de esta manera tan simple me hago el diagnóstico de miastenia, porque como el hidrofonio favorece la actividad de la acetilcolina, si yo le doy esta gota y se recupera, quiere decir que tiene miastenia. Listo. La debilidad muscular de la miastenia, preferentemente, como ustedes pueden ver acá, es principalmente en los ojos y en la boca, ¿ya? Pero también puede afectar la parte proximal, sobre todo los hombros, luego la parte también de las manos y finalmente la parte del tronco, ¿sí? Solamente para darles unos tips, ¿no? Para que ustedes me entiendan. Estos pacientes tienen debilidad muscular a nivel proximal. Proximal quiere decir tronco. Hay otra enfermedad, les voy a mencionar solamente para curiosidad, que se llama enfermedad de Guillain-Barré, que es una parálisis de las 4 extremidades, pero en este caso el paciente tiene problemas en la fuerza muscular distal, ¿ya? Entonces, para que se diviertan, solamente les digo cómo puedo hacer el diagnóstico de un paciente que tiene debilidad proximal y debilidad distal. Entonces, ¿qué cosas no podrá hacer el paciente con debilidad distal? Por ejemplo, amarrarse los zapatos. Por ejemplo, sostener una cuchara o sostener una taza. Si se le cae la taza, doctor, se le cae la taza, ¿no? Ah, ya es una debilidad distal. La pinza, ¿sí? Cuelgo la ropa y se me cae. Debilidad distal. ¿Cómo evalúo la fuerza proximal? Por ejemplo, subir escaleras. Levantarse, muy bien. Levantarse, ¿no? Tú lo pones al paciente con miastenia, a ver, levántate, no puede. O sea, tú lo ves así, parecerá gracioso, pero obviamente el paciente no puede, ¿no? Y lo que hace es que se trata de apoyarse así, se voltea, ¿no? Y se para. ¿Qué otra cosa? Subir escaleras, porque al subir escaleras tienes que mover la parte del tronco y las piernas, ¿no? Otra cosa, peinarse, ¿no? Para peinarse, no para sujetar, sino para levantar, ¿sí? El hombro, no puede peinarse, ¿no? O ajustar la camisa, tal vez. De esa manera tú evalúas si el problema es proximal o distal. ¿Listo? Miren ustedes de acá esta prueba. Le hago al paciente, ¿no? Que le digo, presiona hacia adelante, tú lo haces así, mira, se va hacia atrás, ¿no? Pues no tiene fuerza tampoco en la parte próxima. Muy bien. ¿Para qué les he explicado esto? Para que ustedes simplemente conozcan qué es la miastenia y para que vean, ahora vamos a ver por qué se genera la miastenia. La miastenia es una enfermedad, doctor, que según se dice, parece que hay un ataque autoinmune a los receptores de la acetilcolina. Miren ustedes, ese ataque autoinmune se ha postulado que es por la presencia de un timoma, un cáncer al timo, que va a generar anticuerpos, y esos anticuerpos anómalos van a atacar al receptor. Por lo tanto, este receptor va a estar inutilizado, ¿sí? Este receptor va a estar inutilizado. Cuando viene la acetilcolina, ¿qué va a pasar? No va a poder unirse a su receptor porque acá hay un anticuerpo y no va a haber transmisión nerviosa ni contracción muscular. ¿Ya? Acá el problema son los receptores. ¿Ya? El problema son los receptores. Entonces, el paciente con miastenia, mientras pase más el día, ¿ustedes creen que va a estar mejor o peor? Peor. ¿Por qué? Ya, pero ¿por qué va a estar en peor? Porque mira, hay otra enfermedad que se llama Lambert-Eaton. Les estoy hablando piedra, ¿no? Pero eso solamente es para que me entiendan el proceso farmacológico. Lambert-Eaton, acá el problema no es en los receptores, sino en el receptor de calcio, o sea, en la liberación de acetilcolina. ¿Sí? En la liberación de acetilcolina. Entonces, en Lambert-Eaton, a medida que pasa el día, el paciente va a estar mejor. A medida que pasa el día, el paciente va a recuperar la fuerza. ¿Por qué? ¿Y por qué en la miastenia más bien cuando pasa más el tiempo pierde fuerza? Ya, si me dicen esto, ya he comprendido todo lo que hemos hablado hasta ahora. ¿Cuál es el problema en la miastenia? El receptor. Ya. ¿Qué pasa a nivel de cuando pasa el tiempo? No, eso pasa al revés en el Lambert-Eaton, digamos. Pero ¿qué hace en miastenia? ¿El depósito de acetilcolina se gasta o qué se gasta? Los receptores. ¿Cuál era la función del antagonista? Les dije, cuando yo uso un antagonista se unen los receptores y se satura, se llama saturación. ¿Qué va a pasar en la miastenia? Pues los receptores se saturan porque ya hay un montón de receptores y
mientras yo aumento el día, empieza el día me muevo perfecto, porque ningún receptor está copado, ¿no? Pero mientras pasa el tiempo, todos los receptores ya se llenaron, ¿no? Yo saco más acetilcolina y ¿qué pasa? Igual. En cambio en el Amberitón el problema no es los receptores, sino la síntesis de acetilcolina. Mientras yo más me muevo, pues poco a poco voy a desarrollar la poca acetilcolina que pueda, pero la voy a sintetizar más y más y más y más, y en algún momento voy a poder, digamos, moverme mejor. En cambio en mi astenia me manejo bien, ya pasa el día y ya los receptores están saturados y ya no puedo moverme también. ¿Está bien? Esa es la explicación que ustedes algún día van a estudiar de acá a 2 años seguro, cuando viene neurología. Entonces, ¿qué le voy a dar a este paciente? Como les digo, lo que le voy a dar a este paciente con miastenia, le voy a aumentar la cantidad de acetilcolina. Sí, porque lamentablemente ya no puedo hacer nada con los receptores, ¿no? Claro, si hubiera una droga que libera el receptor, perfecto, pero lamentablemente no existe. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a aumentar la disponibilidad de acetilcolina para que la acetilcolina pueda unirse a los demás receptores, ¿no? Mientras, ¿no? Obviamente. Acá tenemos a los grupos alcohólicos, al hidrofonio. Miren ustedes, ¿cuánto me dura? 5 a 15 minutos. Por eso es que lo utilizo solamente para el diagnóstico, como les digo, ¿no? Hago el diagnóstico, se acabó ese efecto. En cambio, si ya quiero darle un tratamiento, al paciente, puedo usar neostigmina o piriostigmina, que tienen una duración más larga, pues, ¿no? 4 a 6 horas. ¿No? Me dura más, le doy cada 8 horas o le doy cada 6 horas al paciente, ¿ya? De esta manera el paciente, digamos, va a estar relativamente bien, ¿ok? Va a estar con su tos a veces, pero ya puede hacer una vida un poco normal, ¿está bien? Miren ustedes, ecoteofato, que es un órgano fosforado, ¿cuánto me dura? ¿No? Por eso el paciente intoxicado es un paciente pues terrible, ¿no? Muy bien, acá tenemos al hidrofonio entonces, doctor. Sí, el hidrofonio, ya hemos dicho que amplifica las reacciones de acetilcolina, incrementa la actividad parasimpática y la transmisión neuromuscular somática. Se utiliza parenteral y también puede venir en gotas. La neostigmina es uno llamado de acción intermedia porque me va a durar más. Hay en pastillas, en ampollas, y lo uso en el tratamiento de la miastenia grave, ¿sí? También podría usarlo en el hilo neurogenérico, en la retención urinaria, podría usarlo, ¿sí? ¿Ok? Dura de 4 a 6 horas, como les dije. Y acá tenemos ya a los de inhibidores de la acetilcolina celulosa de acción larga, ¿sí? Este es un tipo de órgano fosforado. El ecoteofato, por ejemplo, ¿sí? Otros órganos fosforados, mira, acá tenemos al famoso malation, que se usa como insecticida, que es relativamente seguro para pájaros, etc., pero igual nos causa problemas. Y el paration, que también es altamente tóxico, ¿sí? El sarín, esos gases que usaban los nazis, por ejemplo, ¿sí? Acá usan ese tipo de gases, ¿no? Muy bien, ahora vamos a revisar la intoxicación por órganos fosforados, ¿ya? ¿Se acuerdan que no revisamos bien el capítulo de intoxicaciones? Ahora vamos a ver la intoxicación por órganos fosforados. Acá se acuerdan ustedes de los famosos toxíndromes, miren ustedes, lo estamos volviendo a repasar. Simpático mimético, ¿cómo era el síndrome simpático mimético? Frecuencia cardíaca alta, presión arterial alta, midriasis y temblor con sudoración. Ejemplos, cocaína. Ejemplos, anfetaminas. Muy bien, acá tenemos al famoso toxíndrome colinérgico. ¿Quiénes lo dan? Órganos fosforados, insecticidas. Generalmente puede bajar la frecuencia, puede bajar la presión, ¿ok? Aumenta la frecuencia respiratoria y causa miosis, ¿sí? Por eso les digo, tan importante es este cuadrito, que cuando ustedes, como les digo, viene un paciente inconsciente en la emergencia, intoxicado, ¿qué van a hacer? No puede hablar, no puede decirles nada, van a abrirle la pupila y van a ver con su linternita si le causa miosis o midriasis. Ya, consejos prácticos como para que, un tip también, lo que hacemos normalmente con estos pacientes es abrirle el ojo, obviamente, por un lado, ¿sí? Y lo que hacemos es inicialmente, de frente no le ponemos la linterna, lo que hacemos es iluminamos un lado y luego ponemos la linterna. ¿Por qué otra? Porque si tú le vas de frente, vas a ver la respuesta ya. Lo que tienes que hacer es ver la pupila primero sin la luz y luego con la luz, ¿no? De esa manera vas a ver la respuesta que tiene, midriasis o miosis, ¿no? Y tienes que ver más o menos el tamaño. Si tú ves la pupila y está un puntito, ese es miosis, ¿no? Si ves la pupila y está así bien grande, ¿no? Ese es midriasis. Las personas que fallecen, cuando por ejemplo nos llaman para constatar un fallecimiento, también evaluamos al paciente y generalmente pues siempre la pupila va a ser midriática, ¿ya? Midriasis, el paciente que ha fallecido.
Y además va a tener las características que le hemos dicho, fasciculaciones por el incremento de la acetilcolina. Entonces, fasciculaciones es como una contracción involuntaria, ¿no? Así como cuando ya ustedes están cansados, ¿no? Y no les ha pasado que el párpado les tiembla a veces. Ya, algo así, pero en el músculo. Entonces, como que un gusanito estuviera corriendo, algo así, ¿no? Pero es un movimiento totalmente que no lo controla el paciente, fasciculación, ¿ya? ¿Qué más, doctor? Puede haber salivación, ¿no? Porque obviamente hay cosas, estoy salivando, lagrimeando. Micción, ya les he dicho por qué, el paciente se orina, ¿no? Contracciones espasmódicas y vómitos. ¿No? Eso es lo que sucede. Acá ustedes ven al, ¿no? O el bebito, ¿no? Que está agarrado. Pero acá, estos por ejemplo son materiales utilizados para insecticidas. ¿Qué hace el agrónomo? Se carga su, ¿no? Su balón con el insecticida, ¿sí? Y luego acá utiliza un spray, ¿no? Entonces se empieza, ¿no? A insecticida por todos los vegetales, ¿no? Obviamente las personas que hacen eso deberían estar bien cubiertos, ¿no? Pero como ustedes comprenderán, en el campo muchas veces, ¿no? Los pobres campesinos son explotados, en todo caso no tienen las herramientas del caso y ¿qué hacen? Se empiezan a intoxicar con el insecticida, ¿no? Un aspecto importante de esta intoxicación es a través de la piel, ¿ya? Entonces a través de la piel se intoxican. Por lo tanto, cuando viene un paciente intoxicado, lo que dice es que se saque la ropa, ¿no? ¿Sí? Y si tú lo ves así con tu ropa, también te puedes intoxicar, así que ten cuidado. Primero, se saque toda la ropa, que se bañe y luego puedes ver al paciente. ¿Está bien? Ese es el gran riesgo de los órganos fosforados. Mira, acá está el bebito tomando eso, órganos fosforados. Y acá está la clasificación química, miren, ¿no? ¿Saben la clasificación química de estos compuestos? Acá tenemos al grupo A. Acá tenemos los nombres, por ejemplo, el sarín, que es un gas neurotóxico, como les digo, de alta toxicidad, ¿no? El famoso sarín, somán, etc. Son utilizados en guerras con gases, obviamente no lo utilizamos actualmente. El B, acá tenemos al famoso paraoxón y maloxón, ¿sí? Paraoxón y maloxón, metabolizo activo del paratión y ese es del malatión. Y también tenemos los metabolitos mismos llamados paratión y malatión. Eso de acá, como dice acá, insecticida agrícola que ocasionó diversas muertes, ha sido eliminado en Estados Unidos en el 2003. Acá seguro todavía usamos, ¿no? Pero ya fue eliminado, ¿no? ¿Por qué creen que fue eliminado? Seguro por la FDA, ¿no? Malatión, insecticida utilizado de manera extensa por su mayor seguridad, pero también tiene riesgo de causar problemas, ¿no? ¿Sí? Pero como les digo, estos órganos, estos son colinérgicos pero usados para matar a insectos, ¿no? Tienen mucho cuidado, ¿no? ¿Qué vamos a hacer en estos casos? Vamos a administrar atropina, que es el gran antagonista de la acetilcolina. Inhibe los efectos en los receptores, sobre todo muscarínicos, ¿ya? Y por otro lado también podemos usar otra droga que se llama la pralidoxima. La pralidoxima es reactiva a la acetilcolinesterasa inactiva. ¿Se acuerdan de esa acetilcolinesterasa inhibida? Ya, esta pralidoxima la va a reactivar, ¿ya? O sea, va a reactivar la enzima y obviamente va con eso degradar a la acetilcolina, ¿ya? Entonces, la atropina lo que va a hacer es inhibir los receptores de acetilcolina para que la acetilcolina baje su efecto. La pralidoxima lo que va a hacer es reactivar a la enzima para que empiece a degradar la acetilcolina y por lo tanto baje su efecto. La atropina se va a usar a dosis de 2 a 5 miligramos, que es más o menos una ampolla, y se repite cada 3 a 5 minutos. La pralidoxima la vamos a usar de 30 miligramos por kilogramo o 1 gramo de pralidoxima cada 6 horas. ¿Ya? Esa es la manera de tratar a estos pacientes con intoxicación. ¿Ya? ¿Alguna vez me ha llegado pacientes intoxicados? Sí. Se le puede utilizar por días, ¿no? Generalmente hasta que reviente el cuadro, ¿no? 1 día, 2 días, ¿no? ¿Y puede pasar intoxicación por atropina? También, sí, justamente por eso cuando nos pasaron la mano, lo que usamos más bien ahí son la neostigmina y la fluoxetina, ¿no? Para pacientes con intoxicación con atropina. Pero es difícil, en verdad, que nos pasen la mano a nuestros pacientes. Mayormente, ¿cómo los tratamos? O sea, me ha habido casos también, por ejemplo, en el Valle. Ustedes van a ver más casos de intoxicaciones en hospitales del MINSA, ¿sí? Entonces, ¿saben eso, no? Del hospital MINSA, Salud. ¿Cuáles son MINSA? A ver. ¿Qué más? Loaiza y yo hice el internado. ¿Dónde más? Carrión, por ejemplo, ¿sí? MINSA. Y tenemos los de salud, ¿no? Que estoy ahorita con los Rebagliati, ¿ya? Les digo simplemente para que sepan, porque los pacientes intoxicados no se llegan más al MINSA. ¿Por qué será? No lo sé. Quizás, no quiero hablar mal, pero quizás por el estrato socioeconómico a veces, ¿sí?
Porque los pacientes de salud generalmente son pacientes que trabajan, son profesionales, ¿sí? Los pacientes de MINSA generalmente son personas un poquito más, ¿no? Con menos recursos. Entonces, a veces esas personas son las que más consumen, ¿no? O no se cuidan, o se intoxican, o toman pues venenos, o toman, digamos, ¿no? Cosas así. Eso es lo que yo he visto y pregúntale a cualquier médico y es así, ¿no? En el salud no vienen muchos intoxicados, pero en MINSA sí vienen, ¿no? Había una vez una chica, por ejemplo, que trató no de suicidarse, pero supongo que llamar la atención con benzodiazepina, no se tomó 15 tabletas, mejor, ¿no? Y también me viene un paciente agrónomo que se había intoxicado por oranoxaparón. Entonces ahí va con la atropina, le vas tratando, ampolla. ¿Cómo evalúas la función de la atropina? Obviamente tiene que hacer midriasis, ¿no? O sea, yo le doy hasta que me hace midriasis o hasta que se le seque las secreciones, ¿no? Ya. ¿Sientes que tu garganta está seca? Sí. O ves que el ojo que estaba así empieza a hacer midriasis, ahí paras, ¿no? Y observas, observas, vas evaluando y si el paciente está bien, lo dejas haciendo más, ¿no? Puede ser un día, puede ser horas incluso, ¿no?